Buenas tardes, voy a mostrar este trabajo que desarrollé para la maestría en ingeniería para la manufactura inteligente, para la materia de robótica industrial. A mí me tocó desarrollar el análisis cinemático de un robot Puma, pero únicamente los primeros 3 grados de libertad. Voy a mostrar primero lo que es el reporte que se realizó. El objetivo de este trabajo es obtener la cinemática directa de un robot manipulador Puma y desarrollar tanto la simulación como la animación. En este caso voy a usar el software MATLAB. Aquí pongo las matrices generales, que son las que utilicé para realizar el cálculo de cada una de las matrices de transformación correspondiente a los sistemas de referencia. Aquí está el procedimiento que se debe de seguir. Y como tal, aquí está el desarrollo, aquí está la representación del robot Puma 560. Es este robot que tenemos aquí. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es definir cuáles van a ser los sistemas de referencia que estarán interactuando en este robot. Como tal, yo definí 6 sistemas. Algunos de los que yo definí pudieran omitirse, sin embargo, yo los realicé de esa manera para facilitar la simulación a la hora de que se construyan los eslabones en MATLAB. Una vez que ya se tiene definido los sistemas de referencia, yo procedí a ubicar cuáles serán los ejes que estarán interactuando, o en este caso las juntas del robot que se analizarán. Se definieron los parámetros de involucrados en el diagrama del robot de tal manera como sigue y considerando las reglas que están aquí, que es AI-1, alfa I-1, DI y teta I. De tal manera que se construye la tabla con los parámetros cinemáticos en este caso. Y ahora sí, ya que se tiene la tabla, se aplica la matriz de transformación general para cada I. Es decir, solamente sustituimos estos valores en la matriz general y vamos obteniendo la matriz de transformación que relaciona el sistema de referencia 0 con el 1 y el 1 con el 2, así de manera que lleguemos hasta la matriz T50, que será la multiplicación de cada una de ellas y que nos da la información de cómo está, que dónde está ubicado el efector final en el plano cartesiano y cómo está posicionado. Ya que se tiene eso, se desarrolló un código para simular y hacer una animación en MATLAB. Aquí también lo coloqué. De esta manera aquí, por ejemplo, para i igual a 1, ya definí aquí mis distancias de 1 a 1, alfa 1. Son básicamente las que se colocaron en la tabla, pero aquí ya estamos poniendo las dimensiones ya con números a cada uno de ellos. Se genera una coordenadas del origen, que estarán en 0, 0, 0. Pues obviamente, como todo está expresado en grados, se tiene la necesidad de convertir a radianes. Este ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3 vienen siendo los ángulos teta, que son precisamente las 3 articulaciones que va a tener el robot. Sin embargo, aquí los estoy obteniendo de una interfaz de usuario que se desarrolló en Guide, en MATLAB. Por eso aparecen expresados así, no aparecen como constantes. Posteriormente, como comenté, estos ángulos se tienen que convertir a radianes. Aquí se coloco unas sentencias para obtener cuál de todos los ángulos, en este caso de los 3 ángulos, es el mayor, ya que este será el que nos mandará o gobernará la resolución a la hora de que lo metamos aquí en el for para hacer la animación. Es decir, en MATLAB vamos a hacer una animación de que no se va a mostrar el robot tal cual, solamente son los eslabones, está representado con eslabones, pero este ángulo, el ángulo mayor es el que me va a definir mi ciclo for, y las otras 2 articulaciones se van a basar en base al ángulo mayor. Ahorita lo vamos a ver explicado en la animación. Bueno, aquí hago un plot para colocar un punto en mi origen, únicamente en la gráfica. Se inicializan todos los ángulos. Inicialicé 5 ángulos porque, si recuerdan, definimos 5 sistemas de referencia. Aunque los últimos 2 no se utilicen, de todas maneras los coloqué ahí porque MATLAB va a estar haciendo el cálculo también de esas matrices de transformación.
Entonces se inicializan los 5 ángulos en 0, se hace un hold on para la gráfica y se pone un grid on, que es como un mallado, una cuadrícula, y ya después de eso se comienzan a definir las matrices de transformación. Únicamente se está considerando la matriz general y pues se está dejando el trabajo de que MATLAB haga todo el cálculo. Aquí está expresada la T10, T21, T32 hasta T54 y después de eso se realiza la multiplicación de ellas para obtener por fin lo que es T50, que será la matriz que va desde el efector final hasta nuestro origen. Aquí, como comentaba, se utilizaron los 5 sistemas de referencia para obtener los puntos de cada uno de ellos y que nos facilite la animación o el dibujo de los eslabones del robot en la gráfica. Entonces, de esa manera podemos tener la posición de cada uno de los sistemas de referencia y eso nos sirve para ir trazando los eslabones de uno al otro. Aquí es lo que precisamente lo que se está creando. Ya que se dibuja eso, bueno, yo coloqué un plot 3 que únicamente me va a servir para ir trazando la trayectoria que va siguiendo el efector final. Y obviamente, como se está calculando el movimiento en tiempo real durante la animación, pues esto se tiene que ir graficando cada uno de los eslabones y de los orígenes del origen de cada uno de los sistemas de referencia. Se le agrega una variable, en este caso Q1, Q2, Q3, porque lo que yo quiero es graficarlo en una ocasión, hacer una pausa, eliminarla y volverlo a graficar, pero ya con el ángulo actualizado. O sea, las matrices de transformación se están calculando en tiempo real de acuerdo al cómo va recorriendo el foro. Entonces, aquí nuevamente busco cuál de los ángulos es mayor, es lo que comentaba de que el ángulo mayor es el que me va a gobernar. Por ejemplo, aquí el rad 1, que viene siendo mi ángulo 1, estoy considerando que es mayor que el 2 y que el 3, de tal manera que mi ángulo 1 va a ser el TH. El TH es la variable que se le está definiendo en el foro. Aquí está, TH va a empezar en 0 y va a terminar en mi ángulo mayor más 1. Entonces, si el ángulo S es mayor, mi TH1, mi ángulo 1, va a tomar el paso que va llevando el foro. Y en base a ese voy a calcular la resolución para los otros dos ángulos, porque como tal, en la animación tú puedes meter ángulos diferentes para cada uno de los 3 ángulos. Pero lo que yo busqué en mi animación es que al inicio, al final de mi trayectoria, los ángulos terminan al mismo tiempo, es decir, si el 1 lo muevo a 180 y el 2 a 90, la resolución del ángulo número 2 va a ser mayor para que cuando él llegue a 90, el 1 también llegue a 180, lleguen a la par. Ahorita lo vamos a ver en la animación, pero básicamente es para eso. Y están todas las condiciones para el ángulo 2, para el ángulo 3. Están todas esas condiciones y finalmente, como se hizo un delay de aquí, bueno, al final que termine el ciclo yo vuelvo a plotear todo porque la última instrucción fue un delete. Entonces, si no pongo todos los plots al final, va a terminar la simulación y me va a eliminar el último robot. Ahorita lo vamos a ver. El último, sí, digamos, el último cálculo que se hizo. Aquí coloco unos resultados, únicamente son tomando en cuenta, por ejemplo, para teta 1 igual a 0, teta 2 igual a 0 y teta 3 igual a 0. Esto es lo que obtendríamos en T50 y así se hacen varios cálculos. Posteriormente coloco aquí unas gráficas donde ya se está mostrando lo que es la animación que se hizo y ya podemos ver teta 1 se le está comandando, bueno, aquí en la figura de la izquierda pueden ver que a teta 1 se le comanda 180, teta 2 0 y teta 3 0. Después tenemos el número que dice 70, realmente es el ángulo, cómo se va moviendo en tiempo real, es decir, empieza en 0 y va a llegar a 180, entonces ahí vamos a ver cómo va aumentando, de tal manera que si en teta 2 y teta 3 pusiéramos otro ángulo diferente, también viéramos aquí en vivo, conforme se va viendo el robot, va actualizando el valor de esa articulación. Después a la izquierda tenemos la posición X, Y, Z. Esta posición es la trayectoria o la posición del efector final en el plano cartesiano.
Y después tenemos la matriz de transformación que se está calculando también para cada instante de la animación. Y pues ya tenemos unos botones que es para iniciar y otro botón que es para limpiar, para eliminar todo lo que está en la gráfica. Son varias pruebas que se hizo a diferentes ángulos y aquí están las capturas. Aquí están las capturas. En este caso fue teta 1 180 y los otros dos fueron menos 90 y menos 90, de tal manera que el robot quedó totalmente posicionado de forma vertical. Entonces vamos a ir a MATLAB a ver lo que la simulación y la animación. Es todo el código que ya, aquí están las matrices, el código que ya describí. Entonces vamos a correrlo y aquí nos muestra la interfaz que les comenté. Entonces aquí en teta 1, para empezar vamos a colocar 0 en los tres ángulos y damos iniciar animación. Entonces, si se fijan, lo único que hizo fue dibujarnos el robot con ángulo 0 en sus tres articulaciones. Entonces, el robot no tiene ningún tipo de movimiento, únicamente va a estar posicionado de esa forma. Entonces, si colocamos en el ángulo 1, por ejemplo, 180, y damos iniciar animación, el robot tendría que girar 180 grados, pero únicamente en la articulación número 1. Entonces vamos a iniciar animación. Ahí si se fijan, únicamente la posición en X y Y está variando, en Z no, porque como tal no se ha movido. Entonces vamos a limpiar, iniciamos de nuevo y la trayectoria se va dibujando en color magenta. Entonces si se fijan, coloqué un ángulo de 180 grados, tal manera que si lo vemos verticalmente, esta es la trayectoria que siguió el robot. Entonces ahora vamos a agregar aquí, por ejemplo, un menos 90. No lo voy a limpiar para que se quede dibujado esa posición y vean cómo la trayectoria va cambiando y ahora sí ya tenemos movimiento en el eje Z, porque ya implicó un movimiento en la articulación número, en este caso fue el ángulo 2. Aquí está, entonces fíjense, si lo veo así, se formó un ángulo de 90 grados. Bueno, en este caso es de menos 90, en esta posición. El otro eslabón sigue en 0 grados, que es el teta 3. Vamos a colocarle una de menos 45 y no lo vamos a eliminar, vamos a seguir dejándolos a esas posiciones y vean cómo se modifica la trayectoria. Y porque ahora ya los dos eslabones están girando, uno a menos 90 y otro a menos 45. Entonces, si lo ven ahí, ya se ve la diferencia. Entonces ahora vamos a poner aquí menos 90 y tendría que quedar totalmente vertical el robot. Ahí ya quedó totalmente vertical y ven como las trayectorias marcadas en magenta, pues obviamente cambian de acuerdo a la posición que se está colocando de las juntas. Lo que comentaba de que el ángulo mayor está gobernando mi ciclo for, lo podemos ver aquí en las juntas viéndolas en tiempo real. Si se fijan, la primera, que es de 180, aumenta mucho más rápido que las otras dos. Entonces, de tal manera que cuando llega arriba a 180, las otras dos llegan a menos 90. ¿Por qué? Para que no llegue totalmente un eslabón a su posición y ya se detenga y las otras dos sigan avanzando.
sea, lo que se buscó es que los movimientos de los tres eslabones, o en este caso las tres articulaciones, sean uniformes para que lleguen al punto final de la trayectoria al mismo tiempo. Entonces, de mi parte es todo. Aquí está representado lo que es la animación y la simulación primeramente y después la animación representada aquí en la gráfica. Muchas gracias.